Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de esto que hemos dado en llamar Ciclo Federal de Charlas dirigido a pacientes con hipertensión pulmonar y sus familiares. Para aquellos que aún no me conocen, que es la primera vez que se unen a uno de estos eventos, bueno, me paso a presentar. Mi nombre es Nancy Campelo, presido la Asociación Civil IPUA, Hipertensión Pulmonar Argentina. Les cuento que esta asociación civil se constituyó hacia el año 2009 y obtuvo su personería jurídica en ese mismo año. Está formada por pacientes, familiares y amigos que trabajamos desde hace 11 años en forma voluntaria en pos de una mejor calidad de vida para todos nosotros los pacientes y también para nuestros familiares / cuidadores. Así que bueno, lo que les quiero contar es que hoy, a diferencia de los encuentros anteriores, vamos a hacer la transmisión en vivo desde el comienzo hasta el final. Así que bueno, la idea es que nadie quede atrás y a pedido de los mismos pacientes. Por eso también les vamos a sugerir que vayan haciendo sus preguntas en ambas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook Live, y que las preguntas traten de ser concretas para dar espacio a más personas a que puedan hacer, o sea, poder eh, resolver las dudas con las que han llegado a este encuentro. Bueno, quiero decir que una vez que termine la presentación del profesional que hoy tenemos invitado, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que va a estar a cargo de 3 pacientes representantes de distintas provincias de la Argentina, y que esas preguntas se basan en muchas otras tantas que ustedes nos han hecho llegar a través de los formularios de inscripción. Brevemente les quiero contar que, bueno, metiéndonos ya en el tema de hoy, que ustedes saben que la misión de IPUA tiene que ver con brindar asesoramiento, orientación, contención, asumir la defensa de los derechos de los pacientes cuando estos se ven vulnerados y fundamentalmente brindar información. Les estaba diciendo entonces que para nosotros una de las metas a alcanzar por nuestra organización es la de brindar información. Todo ese caudal de información que muchas veces no podemos acceder en el espacio acotado, ¿no?, de la consulta médica por una cuestión de tiempos. Ahora, cuando hablo de información no me refiero a cualquier tipo de información, sino buena información. Cuando digo cualquier tipo de información es como aquella información que nosotros buscábamos al momento de recibir el diagnóstico, ¿no?, donde hay una gran, en algunos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero donde generalmente se experimenta como una gran voracidad de información y recurrimos a lo que tenemos más cerca, redes sociales, el doctor Google, y donde nos encontramos a veces con fuentes de información que no son del tanto confiables, fuentes de información seguras. Entonces eso nos lleva a veces, genera en nosotros un incremento del estado confusional y también incrementa los niveles de angustia. Insisto, cuando hablo de información me refiero a información de calidad, y cuando nos informamos, por eso es tan importante la reunión de hoy, nos estamos formando como pacientes y lentamente nos transformamos en pacientes empoderados. Esta palabrita que seguramente ustedes la escucharán. ¿Qué significa un paciente empoderado? Un paciente empoderado es aquel que se hace cargo de su realidad, la acepta tal cual está y entonces toma las riendas de su vida y está dispuesto a hacer todo lo que sea para tener cada día una mejor calidad de vida. Calidad de vida significa cuidarnos, aprender a cuidarnos, cuidarnos cuando se toma la medicación, tomarla en tiempo y forma, cuando seguimos una dieta correcta, tal cual como nos enseñó la licenciada Somoza hace unos encuentros atrás, cuando nos ocupamos de nuestro bienestar emocional, tal como nos comentaba la licenciada Joal el jueves pasado, o cuando, por ejemplo, se lleva adelante una buena rutina de ejercicios físicos supervisados. Todas estas son formas de cuidarnos, pero también nos cuidamos cuando nos preocupamos por informarnos, nos preocupamos por actualizarnos. Dicho en otras palabras, informarse también es una forma de cuidarse. Así que bueno, buena información de primera mano, de la mano de nuestros expertos, de nuestros referentes, de grandes referentes como el que hoy tenemos invitado, que es un honor contar con su presencia aquí. Me refiero al doctor Jorge Osvaldo Cáneva. Les cuento, porque yo sé que hoy está mucha gente del exterior, está asistiendo a esta charla. El doctor Jorge Cáneva se graduó como médico con medalla de oro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es médico especialista en clínica
clínica médica y neumonología, actualmente jefe del servicio de neumonología, forma parte del equipo de hipertensión pulmonar y del equipo de trasplante intratorácico del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. En el año 1990 fue becario del Centro Hospitalario y Universitario de la Universidad de Picardie, Francia, y en 1995 el Hospital Universitario de la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Académicamente se desempeña como profesor titular del Departamento de Clínica Médica de la Universidad Favaloro, director del programa de formación de médicos residentes en neumonología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y profesor del Máster Internacional en Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Española de Cardiología y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Es miembro de varias sociedades internacionales, ha participado como speaker en múltiples congresos nacionales e internacionales de la especialidad y es autor y coautor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre investigaciones clínicas y epidemiológicas en medicina respiratoria, varias de las cuales han sido premiadas. Bueno, con este vasto currículum que imaginarán que es un resumen de todos los antecedentes de a quien tenemos hoy aquí presente. Muchísimas gracias, doctor, es un honor contar con su presencia. Gracias por su generosidad de brindarnos este espacio a nosotros, a los pacientes y a los familiares para que podamos aprender un poquito más. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a IPUA. Son muchos años de compartir momentos y crecer juntos. Así que, bueno, la primera parte de mi participación va a estar alineada con los 4 tópicos que Nancy me pidió que hablaran, pero después me pueden hacer las preguntas de lo que quieran. Y en este sentido, el directorio de mi disertación que me pidió Nancy es que hablara qué nuevas moléculas hay en investigación en hipertensión pulmonar, qué vacunas contra el COVID-19, qué pasa con la realización de la prueba de marcha a los 6 minutos y los barbijos, si se modifican los valores, si hay impacto o no, y cuál es la importancia de retornar a la consulta y los riesgos por no hacerlo. Vamos por la primera, las nuevas moléculas en investigación. Estas son las 4 moléculas, algunas no conocidas, otras conocidas, que les voy a desarrollar brevemente, que actualmente forman parte de estudios de investigación clínica en hipertensión pulmonar. La primera es la bardoxolona, el segundo es el ralinipag, el tercero es el sotatercept, el cuarto y quinto son 2 drogas ya conocidas, el treprostinil, en este caso inhalado, y el macitentan a una dosis diferente. Voy a ser breve y no voy a querer entrar mucho en profundidad, pero para que tengan el concepto, la bardoxolona está siendo desarrollada en 2 estudios internacionales y también locales. Uno se llama el Catalyst y el otro el Ranger, que es una droga que se caracteriza por suprimir las señales de inflamación, actúa sobre las mitocondrias, que son unas pequeñas organelas microscópicas dentro de todas las células, y además tiene una acción autoinmune. Por evidencias no clínicas, o sea, de laboratorio, y clínicas, la bardoxolona o metilbardoxolona se está investigando en una población específica, que es las hipertensiones arteriales pulmonares asociadas a colagenopatías. Porque los pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, lupus con hipertensión pulmonar, combinan todas las cosas que yo manifiesto en el primer punto. Inflamación, procesos autoinmunes, lógicamente, porque son enfermedades autoinmunes, y disfunción mitocondrial. Y se está probando a 3 dosis distintas, 2,5 miligramos por día, 5 miligramos por día y 10 miligramos por día. El estudio de investigación está corriendo, no hay datos todavía publicados, y se verá si en los próximos años tiene, digamos, se demuestra y se publica que tenga eficacia terapéutica o no. ¿Cuál es la idea? Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que esta es consecuencia por una colagenopatía, tienen una disfunción muscular periférica, digamos, los músculos están atrofiados, consecuencia de todo lo que yo relato en el primer punto. Inflamación, procesos autoagresivos, autoinmunes, y funcionan mal las mitocondrias, que es el lugar donde por metabolizar el oxígeno que todos respiramos, eso se transforma en energía, el individuo tiene mayor fuerza muscular, mayor potencia, y eso se correlaciona con la posibilidad de tener menor fatiga de músculos respiratorios y por ende disnea. Esa es la hipótesis de trabajo
que habrá que ver si se demuestra o no. La segunda droga es el Ralinepag, que ya está en curso a nivel mundial y también en Argentina hay varios centros que lo están investigando, que el estudio clínico se llama ADVANCE. El Ralinepag, como el Selexipag, como dice el primer punto, es un agonista de los receptores de la prostaciclina. No es una prostaciclina, no es familiar directo del epoprostenol, el treprostinil, el hilopros y el betapros, pero actúa en el mismo receptor donde se juntan todas las prostaciclinas, donde actúan todas las prostaciclinas. El Selexipag lo que tuvo de bueno y práctico es que es como dar una prostaciclina, ¿no es cierto?, pero por vía oral, ¿sí?, con mucha más estabilidad. Y por eso, bueno, logró la aprobación al haber mostrado eficacia terapéutica. Y esta droga, el Ralinepag, asienta sobre las hipertensiones arteriales pulmonares, o sea, el grupo 1. ¿Cuál es el objetivo de mejoría? Los eventos clínicos, es decir, que la supervivencia de los pacientes sea más larga en el tiempo, que tengan un menor número de descompensaciones, que no se hospitalicen, que no lleguen al trasplante, que no lleguen a esa cirugía por cateterismo que se llama septostomía atrial, o que no requieran tener que ir a drogas parenterales, es decir, recibir el epoprostenol o recibir el treprostinil bajo la forma subcutánea o endovenosa. La posología se está utilizando una vez al día con una titulación ascendente, como el Selexipag, pero a menor dosis. Si alguno conoce o ha sido tratado con el Selexipag, uno empieza con 200 microgramos y semana tras semana va subiendo, 200 2 veces por día, a 400, a 600, 800, y así sigue subiendo hasta 1600 microgramos. Esta droga es una vez por día y 50 microgramos. Y de 50 en 50 microgramos hasta una dosis techo de 800 microgramos por día. Mientras que el Selexipag son 1600 microgramos 2 veces por día. Con lo cual, menos dosis, una sola vez por día, tratando de lograr que se demuestre igual eficacia que el Selexipag, y encima, al trabajar con menos dosis, que tengan menos efectos adversos. Así que hay varios centros acá en Argentina que están reclutando pacientes para esta medicación. Y por supuesto, como se monta sobre las vías de las prostaciclinas, pueden calificar pacientes que tengan sildenafil y o tadalafil o cualquier antagonista de receptores de endotelina 1. Los resultados los veremos en los próximos años. El sotatercept es una nueva molécula. El estudio clínico se llama Estelar, es un antiproliferativo y se basa sobre el concepto que las hipertensiones arteriales pulmonares, todas las que pertenecen al grupo 1, la idiopática, por toxinas, hereditaria, por HIV, portopulmonar, las asociadas a colagenopatías, en su desarrollo patológico generan proliferación, o sea, hay una desregulación de la población celular que forma parte de las paredes de las arterias pulmonares y las células proliferan, ¿no es cierto?, sin límite y no se mueren, digamos, proliferan y proliferan y proliferan. Y como si fuera una catáfila de cebolla, van reduciendo progresiva y concéntricamente la luz del vaso arterial pulmonar a través del cual normalmente debería correr el flujo de sangre, el flujo sanguíneo. Esta droga es un antiproliferativo, es decir, intenta detener ese crecimiento aberrante, desproporcionado y tormentoso que tienen esas células que proliferan y proliferan dentro de los vasos pulmonares. El objetivo de mejoría acá se va a evaluar por una disminución de la resistencia vascular pulmonar por cateterismo cardíaco derecho. Es decir, los pacientes van a tener que hacer un cateterismo al inicio y un cateterismo, digamos, contemplado a medio año, 6 meses. Entendiendo que la resistencia para el flujo, para el caudal de sangre, es una variable importante que se correlacione con la capacidad de este medicamento para neutralizar, evitar que prolifere y prolifere.
¿Qué es lo interesante? Bueno, aparte de que se están probando dos dosis, 0,3 miligramos por kilogramo de peso o 0,7, es que la posología la aplicación es subcutánea y cada 21 días. Es un medicamento que si demostrara eficacia terapéutica, habrá que aplicárselo subcutáneamente, como tantos medicamentos biológicos que se utilizan en reumatología, ¿no es cierto?, en asma hoy día. Hay una subvariedad de asma que recibe inyecciones subcutáneas cada mes o cada 2 meses. Es revolucionario. Sería revolucionaria también esta droga, que solamente se la aplicaría cada 21 días. Y se está probando en pacientes que tengan una droga, 2 drogas o 3 drogas. O sea que aquel que tiene 3 drogas de medicación, esta también puede ser aportada como una cuarta droga. El futuro dirá si tiene eficacia, pero la verdad que es muy prometedor, ¿no es cierto? Si uno pudiera tratarse para hipertensión pulmonar, en lugar de tener una segunda o una tercera droga por vía oral o por vía parenteral, recibirla inyectándose subcutáneamente cada 21 días. Y esto es un postulado bastante revolucionario, que verá qué resultados da en el futuro. El trabajo está empezando en el mundo, ahora en el año 2020, con toda la ralentización y la suspensión que ha impactado por la pandemia, por supuesto. En todo el mundo se han suspendido todos los ensayos clínicos, se han retomado en Europa y Estados Unidos después de la primera ola, se están suspendiendo por la segunda ola. Pero digamos que es interesante, seductor, pensar que se pueda tratar en forma subcutánea cada 21 días. El cuarto punto es el treprostinil inhalado en EPOC, en la hipertensión pulmonar por EPOC. El estudio clínico se llama PERFECT. El treprostinil ya todos ustedes lo conocen, está el treprostinil subcutáneo, el endovenoso, el inhalado 4 veces por día, ¿cierto?, en hipertensiones arteriales pulmonares, es decir, en el grupo 1, y en comprimidos que acá en Argentina no hay. Pero en EPOC, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar por EPOC desproporcionada, la EPOC, que se comporta como si fuera una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, o sea, de todas las que hablamos siempre, los estudios que se han desarrollado o se han pretendido desarrollar han fracasado, pero ahora hay evidencia de que este medicamento inhalado en las hipertensiones pulmonares desproporcionadas en EPOC podría dar sus resultados positivos, lo cual es bastante auspicioso porque más allá de tratar esta hipertensión con las drogas habituales para el EPOC, broncodilatadores, oxígeno, rehabilitación, no teníamos nada que pudiera intentarse probar en esta población. ¿Cómo se va a medir? Fundamentalmente a través del cambio en la distancia total recorrida en la prueba de marcha a los 6 minutos. Se va a recibir como 4 inhalaciones por día y la posología es inhalatoria, lógicamente siguiendo la eficacia terapéutica de lo que ha aportado administrar el treprostinil en forma inhalada, ¿no es cierto?, en las hipertensiones arteriales pulmonares del grupo 1, las convencionales, y sobre todo, sabiendo del beneficio que puede aportar que la inhalación se distribuya en áreas que están bien ventiladas para poder actuar sobre los vasos pulmonares que estén expuestos a esas áreas. También es un estudio que está comenzando en Argentina. Hay varios centros, nosotros también estamos en este protocolo, y que bueno, es nuevo porque sería el primer medicamento que ya conocido, pero no probado, intentaría demostrar eficacia en una subpoblación que no ha dado demasiados resultados. Y lo otro novedoso es el famoso macitentan, ustedes también lo conocen, el macitentan que se utiliza, está comercializado ya desde hace varios años, gracias al estudio Serafin, a 10 miligramos, un solo comprimido por día. Es un antagonista de los receptores de endotelina 1, familiar y pariente del bosentan y del ambrisentan, y que el macitentan, como les dije, había sido solo aprobado en 10 miligramos por día. Pero bueno, evidencias en los estudios básicos y en los estudios fase 1, como se les dice ahora, fase 2, demostró que
10 miligramos, por ahí uno se quedaba corto, porque el vínculo, la asociación de la molécula de macitentan a los receptores de endotelina 1, donde tiene que actuar, antagonizando, bueno, la acción de la endotelina 1, era parcial, era de un 30%. Y esos estudios básicos en animales demostraron que si uno lo llevaba a 75 miligramos, digamos, probaron una dosis intermedia de 37,5 y 75, se podía llegar a bloquear todo el receptor entre un 90 y un 95%, casi el 100%. Por eso empieza a correr recién ahora un estudio a nivel internacional, y también tengo información de que también en Argentina, de probar 75 miligramos en las hipertensiones arteriales pulmonares, en todas en las cuales estaba utilizando 10 miligramos, y en la hipertensión pulmonar trombólica crónica, que no pudiera ser operable, porque habiendo sido operada, la hipertensión pulmonar siguiera presente, o habiendo sido operado y mejorado, en el curso del primer año posterior, apareciera nuevamente hipertensión pulmonar. ¿Cómo se va a medir la eficacia de este medicamento? Ya conocido, pero a una dosis de 75 miligramos. En principio asusta, pero bueno, el estudio ya pasó fases anteriores por las cuales ha sido usarlo en esta dosis, por eventos clínicos, es decir, si los pacientes van a vivir más, si se van a hospitalizar menos, si van a llegar menos a la lista de trasplante, si no van a necesitar una septostomía atrial, o si no van a requerir pasar a una droga parenteral, es decir, al lepoprostenol o a treprostinil endovenoso subcutáneo. Y las dosis de menos a más en un programa escaleriforme para arriba, se va a arrancar con 10 miligramos, se va a pasar a 37,5 y después de unas semanas a 75 miligramos, siempre preservando la posibilidad de tomarlo una sola vez por día. También es desafiante, ¿eh? La verdad que sí. En resumen, si tenemos que hablar de nuevas moléculas en investigación, hoy día en el mundo y acá, se va a probar y se está probando bardoxolona en hipertensión arterial pulmonar asociada con la coragenopatía, el Ralinepag en hipertensión arterial pulmonar, todas las hipertensiones que ya conocemos, el sotatercept en hipertensión arterial pulmonar también, y el treprostinil inhalado, que había sido usado y está aprobado en hipertensión arterial pulmonar, ahora en la hipertensión pulmonar desproporcionada por EPOC, y el macitentan, que ya era conocido, a 10 miligramos, en hipertensión arterial pulmonar se va a probar, y en la tromboembólica crónica. O sea que hay nuevas moléculas y nuevas aplicaciones de moléculas ya previamente conocidas. El segundo punto que Nancy me pidió es que hable de vacunas contra el COVID-19. Y aquí me van a permitir que no haya podido traducir esto, pero en honor a la actualización, como diría, con el pan calentito saliendo del horno, esta es una comunicación internacional ayer, 26 del 11, de la Sociedad Americana de Neumonología, el American College, o sea, el Colegio Americano de Neumonólogos, y que difundió a todo el mundo en qué estamos hoy día en vacunas, ¿sí? Yo se los voy a traducir, tranquilos, y vamos a empezar. Hay 4 grupos conceptuales de las vacunas que se están desarrollando, ¿sí? Uno, que es utilizar los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ustedes habrán escuchado siempre el ADN, DNA y en inglés, que es donde tenemos la marca genética todos, y todo ser biológico tiene la marca genética, y los ARN o RNA en inglés. El virus es un RNA, ¿sí? Bien. El primer punto dice que este tipo de vacunas, ¿no es cierto?, utilizan fragmentos del RNA mensajero, o sea, el RNA del virus. O sea, fragmentos, pedacitos. O sea, está desarticulado, ¿no es cierto?, el virus. No hay virus. Hay una parte, ¿sí? O DNA que tengan la codificación del virus. Lo que hacen es, como dice ahí el primer renglón, fortalecer la respuesta de adaptación, la respuesta inmunitaria que todos tenemos que desarrollar
como concepto de vacuna. ¿Y qué hacen estos? Dar estas partes del virus, ¿cierto? O partes del ADN. Lo que hacen es, se incorporan a las células nuestras, ¿sí? Se incorporan a los linfocitos, que son las células que todo ser humano tiene dentro del organismo, y que algunas de ellas producen inmunoglobulinas, gamma globulinas, que son proteínas, que son los órganos de choque. Es lo primero que se produce cuando entra una bacteria, cuando entra un cuerpo extraño, cuando entra un virus, un parásito o un hongo, ¿sí? Y después están los otros linfocitos, que son los que guardan en la memoria que entró un germen y que van a actuar el día de mañana. Cuando las gamma globulinas no se sostengan en el tiempo, son esos linfocitos, como una fuerza de reserva, una fuerza militar de reserva, son los que van a aparecer en escena. Entonces, el segundo punto dice que se va a obtener tanto una respuesta de anticuerpos como anticuerpos de células, ¿sí? Y que estas vacunas tienen la particularidad de que se van a producir rápidamente, ¿no es cierto?, como para tenerlas dispuestas, ¿no? Y son caras porque es un nuevo concepto tecnológico, biotecnológico, y que es altamente probable que tengan que recibirse 2 dosis. Y que recibiéndolas de esta manera, están logrando y demostrando una eficacia mayor del 90% para evitar las formas graves, o no contraer la enfermedad, o no contraer formas graves que puedan complicar la hospitalización del paciente o dejar secuelas. Las vacunas que están en desarrollo en este momento son la de Moderna, la de Pfizer, la de Inovio, la de CureVac y la de Sanofi Translate Bio, que son los nombres comerciales de las empresas que la están desarrollando. El segundo concepto es el concepto de AstraZeneca, que la irá a ver en cuarto lugar, que es usar otros virus que todos conocemos, que existen en la historia de la virología humana, modificados para que no nos produzcan enfermedad y que además expresen, tengan montado solamente la partícula del virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que es la partícula que debe generar la inmunidad, ¿sí? Es lo mismo que decirle, es pedirle prestado a un virus que todos tenemos, los adenovirus, ahí como dice arriba, o los virus de la estomatitis vesicular, las típicas aftas que todos tenemos en la boca, ¿no es cierto?, utilizarlo de carrier, de camioncito, ¿eh? Entonces son virus que se les quita el poder patológico y se les monta encima, se les pega como un sticker una partecita del SARS-CoV-2 y se inocula con la vacuna y también produce anticuerpos gamma globulinas y memoria inmunológica de las células. Acá lo que se dice es que todavía se está viendo, ¿no es cierto?, hay algún dato que no está totalmente comunicado, que debería tenerse cuidado en los pacientes inmunocomprometidos. Son los pacientes trasplantados, ¿no es cierto? Por temor que esto pueda generar, ¿no es cierto?, una reacción inmunológica aberrante o desproporcionada y sea peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? El hecho de la inmunidad del paciente, estar inmunosuprimido, ¿no es cierto?, puede reducir la eficacia de la vacuna. Aparentemente una dosis sería suficiente y se puede producir rápidamente a gran escala como para que llegue a todo el mundo rápidamente. Las vacunas, las empresas que están produciendo estas vacunas son Johnson & Johnson, ahí las pueden ver, CanSino Bio, AstraZeneca y Merck. El tercer concepto son vacunas inactivadas, ¿sí?, que usan la versión destruida del virus para generar, es el mismo virus, ahora es el virus completo al cual se le provoca una destrucción, no se lo particiona, no se lo desmembra, se le quita la capacidad de, ¿no es cierto?, de potenciar, ¿no es cierto?, de generar la enfermedad para que genere una inmunidad, ¿sí? Estas vacunas generan anticuerpos, pero no generan
una inmunidad que pueda quedar a largo plazo dependiendo de esas células en las cuales les queda la memoria. Y pueden ser dadas, hasta lo que se ha demostrado en este momento, sin ningún problema a pacientes inmunocomprometidos, fundamentalmente los pacientes trasplantados o que tengan enfermedades por las cuales reciban corticoides, inmunosupresores o pacientes en tratamientos por cáncer de distinto tipo. Esta tecnología, por supuesto que es la tecnología consagrada por la historia. Las vacunas para la gripe, la vacuna contra la polio, que tiene 50, 60 años, la vacuna contra la rabia, las vacunas contra la hepatitis A, utilizan ese concepto, ¿cierto? Virus muertos. Y lo que se demostró, o lo que se viene demostrando, es que dosis de refuerzo serían necesitadas. O sea que por ahí va a haber que aplicarse una segunda dosis o una tercera dosis para generar una buena inmunidad en los individuos y así estar protegidos. ¿Quiénes la producen en el mundo? Bueno, la Academia de Ciencias de China, el Instituto de Biología de Wuhan y la empresa Sinovac. Es el concepto histórico de las vacunas. El virus que produce la enfermedad, pero absolutamente inactivado. No produce la enfermedad, pero sí genera anticuerpos. Y después, el concepto de las vacunas, utilizando proteínas virales. ¿Sí? Proteínas virales recombinantes, es decir, producidas en laboratorio, para inducir una respuesta inmune. También acá producen anticuerpos, pero sin la memoria inmunológica a largo plazo que queda con una variedad de linfocitos. Estas vacunas, como las dos anteriores, pueden ser dadas tranquilamente a los pacientes inmunocomprometidos y es una tecnología también probada que se usa en muchas enfermedades como la hepatitis B, el HPV, el herpes zóster y la tos convulsa. ¿Sí? Y también se está viendo que se requeriría más de una dosis. Las empresas que la están presentando y desarrollando son Sanofi Glaxo, Sanofi GSK, Novavax y un instituto que depende de la Fuerza Aérea Norteamericana que produce vacunas. Así que ese sería el panorama al día de ayer de las vacunas. ¿Sí? Bien, el tercer punto, ya más práctico, es el relacionado con el test de marcha de los 6 minutos y la utilización de barbijo, si se modifican los valores. Simplemente para ponerlos en contexto, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la prueba de marcha de los 6 minutos, pero simplemente para recordarles que siempre que vayan a una institución a hacer una prueba de marcha de los 6 minutos, lógicamente en cualquier institución que se precie de estar bien pertrecha, ¿no es cierto?, tiene que disponer de recursos, o sea, tiene que haber tienen que estar las planillas donde se los va a interrogar, tiene que haber un oxímetro de pulso, tiene que haber un tensiómetro, tiene que haber un oxímetro de pulso por ahí si se precie, bueno, un oxímetro de pulso pequeño y otro más grande, y una fuente de oxígeno para proveerle oxígeno fijo de la pared, de un tubo o de una mochila como ahí se ve, ¿no es cierto? Tienen que tener corredores preferentemente de 30 metros o no menos de 20 metros. Tiene que haber personal entrenado, ¿no es cierto? Como en este caso, enfermeras o técnicos entrenados en la técnica, que siguen las normativas de la Asociación Americana de Tórax. Tiene que haber silla, ¿cierto? Y tiene que haber carro de paro, ¿sí? Parece una perogrullada, pero hay lugares donde no tienen carro de paro. Y si bien la probabilidad de que exista un accidente que requiera atención de emergencia es infinitamente baja, puede suceder. En 15, 20 años puede suceder. Y yo les comento que cuando una institución, un servicio está siendo evaluado para ser aprobado para un test de marcha de los 6 minutos que forme parte de un protocolo de investigación científica, un ítem muy importante es que tengan un carro de paro cerca, porque da seguridad y da confianza de que una prueba de marcha de los 6 minutos, que parece simple,
pero en realidad no se está haciendo en personas normales, se está haciendo en pacientes con hipertensión pulmonar, EPOC severo, pacientes que van a ir a lista de trasplante cardiopulmonar, en pacientes con enfermedades cardíacas mayores, da seguridad que exista un parro dejado cerca, ¿sí? Bueno, el test de marcha, ustedes están familiarizados, que se les pregunta, entre otras cosas, una escala de esfuerzo percibido y se toma la distancia total recorrida durante los 6 minutos, la frecuencia cardíaca inicial en cada uno de los minutos y al final y en el periodo de recuperación y la oximetría de pulso durante el mismo. La pandemia impuso, ¿no es cierto?, normas muy rígidas, muy estrictas de higiene y seguridad, y en el mundo entero, ¿sí? En el mundo entero, yo he estado en contacto con centros de Francia, de Barcelona, de Madrid, de México, y se han tomado las mismas normativas en todo el mundo. En muchos aspectos de las pruebas de función pulmonar, entre las cuales está incluida la prueba de marcha de los 6 minutos. Y es más, los estudios clínicos, los ensayos clínicos para probar estos medicamentos, tuvieron que aceptar que los pacientes deban utilizar el barbijo durante toda la prueba de marcha de los 6 minutos. Por supuesto que no hay valores de referencia de cuáles son los valores normales de hacer un test de marcha de los 6 minutos con barbijo, pero hubo que de alguna manera flexibilizar esa exigencia en pos de la no diseminación de los individuos que puedan ser portadores asintomáticos. Ustedes tienen que saber que hasta un 40-50% de los portadores del virus son asintomáticos. Y bien es sabido que la limitación al flujo aéreo, ¿no es cierto?, a la ventilación, genera mayor disnea y por lo tanto vemos un índice de BOR, un índice de disnea mayor que los que tenían los pacientes, sin que esto implique una peoría del estado clínico, lo cual hay que relacionarlo con otros parámetros, el ecocardiograma, los estudios en sangre, y también los pacientes desaturan menos, o sea, saturan menos, pueden tener una mayor caída. Por eso hay una gran recomendación a nivel internacional que se haga constar en el informe final de una prueba de marcha de 6 minutos, que esta prueba, realizada en junio del 2020, en septiembre, en agosto, cuando sea, se consigne que ha sido realizada con un tapabocas o un barbijo, para que el médico que recibe el resultado del estudio interprete dentro de ese concepto los valores que puede haber encontrado, que pudieran estar alterados, ¿no es cierto?, y le dé un sentido clínico con el resto de los parámetros, la realización, el interrogatorio, la necesidad de oxígeno, el BNP, el ecocardiograma. Lamentablemente, esto es un aspecto que no podemos modificarlo. Y hemos tenido que avenir a esta exigencia, ¿sí? Hay que cumplirla de acuerdo a cánones que determinan el Departamento de Higiene, Seguridad e Infectología. Algún día nos liberaremos, cuando la inmunidad de rebaño sea altísima, de esto, pero por el momento no podemos asegurar que los resultados que uno obtiene en la prueba de marcha de 6 minutos no puedan estar impactados, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la desaturación, en la caída de la saturometría y en la escala de disnea por el uso de barbijo. Y el cuarto y último punto era el que me pidió Nancy, la importancia de retornar a la consulta y los riesgos por no hacerlo. Ustedes bien saben que los pacientes con hipertensión pulmonar hoy día están muy bien y mejor estratificados, lo que se llama estratificación por el riesgo, que hace que uno los tabule de acuerdo a un score determinado, si están en una zona roja, una zona amarilla y una zona verde. Y ya la Sociedad Europea de Cardiología y de Medicina Respiratoria hace varios años han establecido como un canon de lo que representa la frecuencia con la cual debemos citar a los pacientes y debemos pedirle determinados estudios. No se los muestro esto para que se lo guarden de memoria ni lo tengan como una tablita obligatoria, pero por algo se hizo esto. Y se hizo esto porque claramente se determinó cuál es la probabilidad de que las cosas anden mal, ¿no
¿no es cierto?, para un grupo de pacientes A, para un grupo de pacientes B y para un grupo de pacientes C. Y en función de eso es que se estableció, según las columnas que ahí muestren, cada cuánto hay que citar a los pacientes y cada cuánto hay que hacerle determinados estudios. Hay pacientes que tienen que concurrir todos los meses, hay pacientes que tienen que concurrir cada 3 y otros cada 6 meses. 6 meses es como mucho el máximo que uno se pudo haber corrido o puede correrse en la obligatoriedad para hacer una consulta. Pero más de 6 meses es inadmisible en hipertensión pulmonar, porque todos conocemos de una época anterior, cuando no teníamos medicamentos, cuando teníamos medicamentos parcialmente efectivos, o cuando teníamos pocos medicamentos, o no los sabíamos combinar, o la combinación no era una forma estándar de manejar a los pacientes. Y sabiendo cuál es el riesgo de no acceder a la consulta, no venir a la consulta por miedo, la verdad que las instituciones hoy día, referentes que manejan pacientes con hipertensión pulmonar y otras patologías también severas, cardiorrespiratorias, han desarrollado un alto estándar de cuidados para el paciente y para el personal de salud, el personal que trabaja, cuando, por ejemplo, en nuestro caso, yo que soy neumonólogo y tenemos que hacer los estudios de función pulmonar, los operadores, fundamentalmente enfermeros o técnicos entrenados en esto, o médicos residentes o los médicos de planta, tienen que estar en el día a día haciendo muchos estudios de capacidad respiratoria, entre los cuales están la prueba de marcha de los 6 minutos, y tienen que hacer muchos por día. Bueno, podrán verificar y ver que hay procedimientos operativos escritos y que todos tuvimos que firmar para el cumplimiento del nivel de protección en términos de higiene y seguridad para los operadores y para los pacientes. Y así es como en nuestro caso, en Fundación Favaloro, nunca detuvimos la posibilidad de hacer estudios de capacidad respiratoria para seguir evaluando a los pacientes que lo necesitan. Y lo mismo seguramente ha pasado en otros centros de referencia de hipertensión pulmonar. Así que infórmense, averigüen y van a ver que los niveles de seguridad, desde el triaje para ingresar a la institución hasta el triaje para ingresar al laboratorio pulmonar, o lo que fuera, para ir a ecocardiografía o para ir a hacer el cateterismo, son de muy alto estándar, de muy alto estándar. Y nosotros no solamente hemos seguido normas, reglamentaciones, disposiciones relacionadas con la higiene y la seguridad que han emanado del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Trabajo, sino que además en los diferentes servicios que les nombré, hemodinamia, ecocardiografía, nosotros, hemos estado en contacto y chequeando con los centros de referencia que trabajan en hipertensión pulmonar en el mundo para alinearnos con el más alto estándar y que los pacientes puedan venir con confianza y confiabilidad y nuestros operadores no se enfermen. No tuvimos un solo enfermo, ninguna enfermera, ningún técnico que ha desarrollado COVID, que ha sido COVID positivo por haber trabajado en el laboratorio de función pulmonar. Sí tuvimos 2 enfermeras que lo adquirieron porque en la familia había otro trabajador de salud que llevaron el virus al domicilio, enfermera del Borda, enfermera del Fernández, lo que fuera, y que dentro del núcleo familiar transfirieron el virus. Pero en nuestro laboratorio hemos tenido 0 en cuanto a los operadores que pudieron haber contagiados el virus ahí adentro. Con lo cual, no dejen de consultar. La hipertensión pulmonar librada de la evolución natural de la enfermedad es una enfermedad progresiva y es muy lamentable que hoy día, en el siglo XXI y empezando la tercera década, bajen los brazos por ese motivo cuando tenemos tantas herramientas disponibles en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, y un panel de medicamentos en general cubiertos por casi todos o todos los financiadores que hay en nuestro país. Y esto simplemente para mostrarles algo que por ahí tiene ya unos pocos meses de retraso, ¿no? La Sociedad Europea de Medicina Respiratoria hace unos meses hizo un cuestionario, fines de mayo, principios de junio. Este es un panel, ¿no es cierto? Un paneo donde convocaron a diferentes
servicios de hipertensión pulmonar o grupos de hipertensión pulmonar para que respondieran un cuestionario y poder identificar, piensen que esto era mayo-junio, el pico de pandemia había pasado y arrasado en el hemisferio norte, con lo cual tenían cierta confiabilidad en que los datos que pudieran obtener pudieran ser consistentes y ver qué pasaba con los pacientes con hipertensión pulmonar en los centros del mundo donde, bueno, en este sentido, acá en Sudamérica, nosotros participamos, Fundación Favaloro y el grupo de Rogerio, y fíjense que solo 70 pacientes habían tenido confirmación, de los cuales 44, abajo a la izquierda, habían sido hospitalizados. Este interrogatorio, este cuestionario que llenamos, se hizo en 28 países y reclutó 47 centros. Y de los 70 y 40 que fueron hospitalizados, en general, 11 requirieron terapia intensiva y 13 fallecieron. ¿Sí? 13 fallecieron de 70 pacientes, ¿cierto? Tomado en el momento cronológico que les expliqué, ¿cierto? Esto da aproximadamente un 14 o un 16% de mortalidad. O sea que no es despreciable, no es baja. Si uno piensa que la mortalidad, a ver, uno siempre dice, ya tiene algunos números, como por ejemplo que el COVID-19 es 10 veces más contagioso que la gripe, la influenza y 5 veces más mortal que la gripe. Si uno toma en global, si uno toma por grupos de edad o grupos de riesgo, puede subir al 10, 15% o bajar al 2,5 o al 0,5%. Pero digamos que los números están entre 2,5 y 5. Tener un 14% es un dato no despreciable. Por eso es muy importante que los pacientes con hipertensión pulmonar, que si bien el número ha sido poquitísimo, 70, en una población mundial enorme, ¿no es cierto? Cuando afecta con alto riesgo. ¿Sí? Al momento que nos hicieron este interrogatorio, nosotros teníamos 0 pacientes de nuestra población, que no es poca, de hipertensos pulmonares con COVID-19. Después, en el curso de estos meses, tuvimos 2, y los 2, evolucionaron favorablemente. Pero bueno, es muy respetable que los pacientes con hipertensión pulmonar se cuiden tomando extremadamente todas las medidas que se requieran. Bueno, y nada más para concluir, nuevas moléculas en investigación, repasando un poco el planteo original. Ya les dije, 3 nuevas, 2 que se están redefiniendo, vacunas contra el COVID-19, son muy promisorias, ¿sí? Realmente. Test de marcha y barbijo, si se modifican los valores, sí, se modifican los valores, pero hay que integrarla en el contexto del resto. La hipertensión pulmonar no se valora por un solo parámetro, sino por una constelación, una gran cantidad satelital de parámetros. Y la importancia de retornar a la consulta, yo diría, más que retornar, no dejar la consulta. ¿Sí? Nada más, muchas gracias.